Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si a menudo decimos que París es la segunda capital mundial del tango, no solo la cultura argentina posee estrechos vínculos con Francia. Y sobre todo ahora, ya que la cultura latinoamericana es protagonista en este país gracias a la Semana de América Latina y el Caribe, que hasta el 11 de junio presenta al público francés más de 300 eventos culturales latinoamericanos y caribeños. Uno de ellos es el de nuestra invitada de hoy, la pianista argentina Julieta Iglesias, quien ofrecerá este jueves un recital en la Embajada Argentina aquí en Francia. Y precisamente para hablarnos de este recital y de su trayectoria como pianista, pero también como compositora, Julieta Iglesias ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Julieta. Muy buenas tardes, Jordi. Un placer estar acá. El placer es nuestro de recibirte. Permíteme que explique a nuestros oyentes y telespectadores que has nacido en 1985, si no me equivoco. Así es. En la localidad de Florida, colindante a Buenos Aires, ¿no? Naciste en Buenos Aires, ¿no? Soy porteña prácticamente, por un par de cuadras nada más. Imagínate. Allí vas a empezar a tocar el piano. He leído que con solo 4 años ya creabas canciones en el piano de tus abuelos. ¿Es cierto eso? Sí, digamos, me ponía a sacar canciones de oído, como creo que muchos músicos hacíamos cuando éramos chiquititos y lo tomábamos como un juego. Así que así de a poquito empezaba y para mí era completamente normal hasta que años más tarde empecé a tomar clases. ¿Quién decidió que tomaras clases? Mi abuelo quería, mi abuelo venía insistiendo desde que me veía de chiquitita, pero mi mamá no me quería mandar hasta que yo se lo pidiera. Entonces recién a los 10 años yo le pedí para probar y bueno, a partir de ahí nunca más me alejé. Vas a graduarte en el Conservatorio de Buenos Aires. Habías estudiado antes con Ado Antoniazzi, ¿no? Estudié hace muchísimos años, sí. Con él me gradué en la Universidad Nacional de las Artes como licenciada y después, años más tarde, como profesora en el Conservatorio Astor Piazzolla. ¿Qué lugar ocupaba la creación musical, la composición en esos tiempos de estudiante? ¿Querías también, aparte de tocar el piano? No, la verdad es que no. Yo me acuerdo que componía un par de cositas porque teníamos ciertas materias como contrapunto, armonía, donde habían ejercicios que eran componer, ¿no? Y me parecía divertido, pero no me sentía capaz de componer una obra, no sentía que tenía tanta imaginación para hacerlo y de hecho, bueno, composición es una carrera completamente distinta también a la que hay que dedicarle cierto tiempo, así que nunca me vi como compositora. ¿Te sientes más pianista? Siempre. ¿Cuáles eran los compositores favoritos en tus años de estudiante? Chopin. El romanticismo me encanta. Después empecé a descubrir el expresionismo, Ravel, Debussy, también me fascinaron. Así que digamos que entre romanticismo y expresionismo es donde me siento también más cómoda interpretando. Y la música argentina, imagino que tiene un lugar también, especial, bueno, ¿no? Ginastera, Guastavino. Justamente los compositores que voy a interpretar mañana son los que me gustan escuchar y que se me hacen más fácil interpretar, porque bueno, también me gusta escuchar quizás mucho Beethoven, pero me resulta muy difícil a veces de expresar. Creo que cada pianista va encontrando su lugarcito. Chopin guarda una emoción increíble en sus partituras, pero Guastavino mucho más casi, ¿no? Sí. Y sobre todo para una argentina como tú, ¿no? Guastavino es como un romántico, pero de nuestra época, bueno, de hace unos años atrás, y con esas tonadas clásicas de Argentina, que bueno, para los argentinos o para los que nos criamos con esas melodías más folclóricas, lo descubrimos un poquito más tal vez, y sentimos como una samba, una chacarera compuesta de la manera de Guastavino suena música romántica, es muy bello.
Naturalmente. A los 17 años, Julieta Iglesias, das tu primer recital, digamos, profesional. Sí. ¿Recuerdas qué programa interpretaste en Sí, en casi aquellos que lo momentos? recuerdo entero. Toqué la sonata patética de Beethoven, después toqué un vals de Chopin, creo que el Opus 64 número 2, creo que toqué un nocturno y una obra de Williams, de Alberto Williams, justamente yo había estudiado en el Conservatorio de Alberto Williams. No me acuerdo si algo más, no me acuerdo ni el bis, pero me acuerdo el lugar, el día, yo todavía iba al colegio, había faltado ese día al colegio para prepararme porque era toda una cuestión, ¿no? Y fue en el Centro Cultural Recoleta ya hace 20 años atrás. ¿Mucho miedo escénico o no? Estabas muy tranquila. No, bueno, yo ya había tocado en pequeñas muestras, o sea, sabía lo que era estar exponiéndome en público y creo que cuando sos más chico y tenés menos noción, se te cruzan menos cosas en la cabeza. Después uno empieza a ser grande y empieza a repensar mucho y no tiene sentido, pero bueno, pasa lamentablemente. Ahí creo que no era tan consciente de eso, iba a tratar de disfrutar o no me importaba o no me preguntaba qué pasa si me equivoco. Nunca se me ocurría que me podía equivocar. Entonces, en una época donde si bien había inexperiencia, por otro lado había una falta de miedos que después a veces se desarrollan. El entrenador del Club de Fútbol Barcelona, Guardiola, que ganó todo ahí en Barcelona hace Sí. unos años, decía a sus chicos que eran grandes jugadores, salgan y disfruten. ¿Era lo que tú querías hacer, salir y disfrutar de ese concierto? Es lo que creo que todos queremos hacer y lo que yo me planteo cada vez, incluso día a día, porque a veces pensaba, bueno, va a llegar el día en que no siento un poco de nervios antes de tocar y lo hablaba con pianistas más grandes y me decían, no, te va a pasar siempre. Y sí, siempre está ese cosquilleo. Pero creo que con el paso del tiempo también uno se focaliza más en disfrutar y en que la gente que está viéndote también quiere ir a disfrutar, ¿no? Entonces hay que tratar de conectar con eso. Igual me lo tengo que a veces repetir un poco, pero bueno, al momento que ya estoy sentada al piano, listo, ya es otra cosa, ya estoy conectada y la idea es disfrutarlo y que lo disfruten. Julieta, como la formación de pianista no acaba nunca, vas a asistir a masterclass de grandes nombres como Diana Andersen en Bélgica o el argentino Nelson Görner, que precisamente estuvo con nosotros la semana pasada, ¿no? Uno aprende mucho, ¿no?, de esos grandes monstruos del Sí, piano. totalmente. Uno aprende mucho ya escuchándolos tocar, escuchándolos hablar y bueno, y en esas masterclasses no solo cuando vos presentas tu obra y te corrigen, sino cuando también presentan los otros participantes, aunque no sean obras que estás tocando, pero maneras de estudiar, de interpretar, muchos tips que después quedan para ponerlos en práctica en otras obras o si te dedicas a la docencia también. Así que son momentos de mucho crecimiento. En la actualidad eres profesora superior del Conservatorio de Buenos Aires. Es importante también la transmisión de lo que has aprendido. Sí, bueno, yo de hecho me dedico a dar clases también, si bien estoy enfocándome más a la parte como intérprete, porque bueno, me demanda mucho tiempo, pero hay que trabajar siempre en encontrar, como docente, en encontrar la manera de poder explicar, porque a veces me pasaba cuando era más inexperta que yo sabía cómo quería que sonara algo, pero no sabía cómo explicarlo. Entonces, mucho con uno de mis últimos profesores, Aldo Antoniazzi, con él aprendí cómo explicar lo que uno quiere que el alumno logre. O cuando él me lo explicaba a mí y yo tenía que de mi cerebro pasárselo a mi dedo, por ejemplo, ¿no? Porque en la cabeza te imaginas cómo crees que suene, pero si no desarrollaste una técnica para transmitirlo al cuerpo, no funciona. Y lo mismo para transmitírselo a otra persona. Y cuando estás enseñando y ves que con una indicación tu alumno logra hacer eso que estabas buscando, o por lo menos les das varias herramientas y después él o ella elige, es muy gratificante. Nelson Görner nos contaba que el secreto del buen pianista es hacer cosas dificilísimas, pero que parezcan fáciles, ¿no? Es muy Totalmente. difícil Es hacer muy eso. difícil. Es muy difícil y a veces me pasa que dicen, ay, qué difícil esa parte que hiciste así, ¿no? Que uno hace un lisando. Y decís, bueno, eso es lo más fácil, solamente hice así. Y después uno piensa, toqué partes recontra difíciles y la gente piensa que es fácil. Y bueno, es parte de eso.
Desde entonces has dado recitales en Europa, en América, y en el 2009 fuiste invitada a participar en el primer Festival Nacional de Pianistas en Mar del Plata, no Sí. lejos de Buenos Aires, y donde realizaste un recital en el Teatro Colón, pero no de Buenos Aires, el Teatro Exacto, de en el Mar del Teatro de Plata. Colón de Mar del Plata. Muy lindo, muy Antes de lindo. tu recital en el Colón, pronto, ¿no? Ojalá que así sea, esperemos. Pero sí, fue un festival muy lindo donde también yo di masterclasses, así que fue una experiencia hermosa. El recital precioso, Mar del Plata es una ciudad que yo amo. No solo has compuesto alguna de las obras que tocas, también has tocado obras de otros compositores contemporáneos, como el de Mauro de María, ¿no? Que Sí, has grabado dos discos de su sí. obra para piano. Sí, bueno, Mauro ahora él se dedica a grabar sus obras, así que me parece muy bien, pero en su momento componía unas obras muy, muy complejas y me había contratado, me había escuchado de casualidad en un recital y me contactó en 2009, 2008, ya ni me acuerdo, pero bueno, trabajamos juntos un par de años, sacamos esos dos discos, la verdad que fue una experiencia, era música contemporánea, algo a lo que yo no me dedico, no me sentía que yo era la pianista para eso, honestamente no es mi especialidad, pero para nada la música contemporánea. Pero bueno, a él le gustó, vio algo en mí que le gustó y de hecho cuando íbamos estudiando, o yo iba estudiando las obras, a él le encantaba, después quiso sacar otro disco, me volvió a convocar y bueno, ese disco después de hecho éramos 4 pianistas que tocábamos al mismo tiempo, él mismo me dijo, si pudiera te clonaría para poner 4 Julietas y yo decía, bueno, qué halago tan grande porque la música contemporánea no es lo que más me guste, pero bueno, creo que con mucho estudio uno a veces logra que cosas que no le gustan suenen como si les estuviera gustando. Es Además, increíble. es un privilegio trabajar con el autor, ¿no? Puedes Sí, intercambiar sí, sí, es, ideas. Mm. es tratar de... Él, a ver, digamos, el compositor ya expresa en su obra escribiendo lo que quiere que suene, pero después la manera de tocarlo hay que tratar de expresar lo más fiel posible a lo que siente otra persona, ¿no? Y eso es muy, muy difícil y es una responsabilidad muy grande. Julieta Iglesias, pero el tango nunca está lejos de un pianista No, argentino. por supuesto. Tu primer álbum lleva el nombre de Astor. Eran arreglos tuyos, ¿no? De la obra de Piazzolla. Sí, empecé con arreglos muy, muy simples, la verdad, porque no tenía obras realmente que estuvieran escritas para piano de Piazzolla. Siempre encontraba obras para trío, orquesta, quinteto y bueno, empecé a armar pequeños arreglos. Con el paso del tiempo, tomándomelo como si fuera un juego, me puse a improvisar y así empezaron a salir arreglos todavía más interesantes, como bueno, uno de los últimos que es directamente a 2 pianos y es una locura. Pero bueno, me encanta Piazzolla y me inspira mucho a que salgan esas cosas. Precisamente durante la pandemia y el confinamiento grabaste algunas obras de Sí, Piazzolla a 4 manos tú sola. sí, sí, Fue una sí. aventura eso, ¿eh? Hice, Luego sí, vamos a ver el vídeo vamos, luego. vamos a verlo. Luego, Ah, después, bueno, al final del programa. ese arreglo que en realidad es a 2 pianos, lo escribí en base a Libertango y a otro tango que se llama Cita. Y se venía el homenaje, no, perdón, el aniversario de 100 años de Piazzolla. Y yo quería presentar algo, si bien conciertos casi que no iban a ver, después, bueno, hubieron un par, pero bueno, quería hacer algo virtual, que era lo que estaba pasando en ese momento, así que me puse a componer ese arreglo que no sabía cómo iba a sonar los 2 pianos juntos, porque no podía probarlo jamás. Primero porque no tenía 2 pianos al mismo tiempo y no tenía 2 pianistas al mismo tiempo. Así que lo empecé a componer. Primero escribí un piano y después iba escribiendo el otro pensando, bueno, cuando este piano está más callado. Y los grabé por separado con metrónomo y cuando los puse juntos en la computadora dije, bueno, a ver qué sale de acá, porque también puede salir una cosa súper disonante o mucho ruido. Y la verdad es que salió espectacular. Hice el video, también como estaba yo sola, porque no podía ver a nadie, hasta me aprendí a hacer el video, digamos. Y salió esa obra maravillosa que a mí me encanta. Ya la quiero tocar con un pianista, con otro pianista. De todos modos, es la mejor manera de no pelearse con el otro No, tal intérprete, ¿no? cual. Sabíamos exactamente lo que había que hacer, tocamos en distintos momentos, así que las 2 Julietas nos llevamos bárbaro. Naturalmente. Julieta, desde el 2018 vives en Londres. ¿Qué es lo que hizo que te instalaras en la capital británica? Bueno, yo había viajado a Londres un par de veces antes, había estudiado en Londres con un profesor argentino, con Alberto Portugués, y la verdad me había quedado fascinada con la ciudad.
Un par de años después me escribieron para hacerme una propuesta para trabajar en una academia de piano. Y bueno, decidí hacer el cambio porque, bueno, lo que nos pasa a muchos argentinos que nos movemos en el tema de la cultura y, bueno, ahora ya en varios ámbitos, lamentablemente, nos estamos yendo, estamos buscando nuevos horizontes y esos horizontes generalmente están en Europa o en Estados Unidos, la mayoría. Y Londres era una ciudad que me encantaba, yo ya conocía, ya había vivido, me sentía cómoda, así que ni lo dudé. Vine con esa propuesta, pero bueno, 10 días antes esa propuesta se cayó, así que vine sin nada, vine con la experiencia típica del que se muda sin absolutamente nada, sin trabajo, sin casa, sin nada, con mi pasaporte europeo, pre-Brexit por suerte. Y bueno, vine, empecé a encontrar alumnos, me pude comprar mi piano y así salí adelante. ¿Te pilló la pandemia ahí en Londres o estabas en Buenos Aires? Sí, estaba ya estaba bien instalada, ya tenía mis alumnos, ya tenía mi trabajo. Fue un año y medio después, pero me quedé en Londres sin salir y sin ir a Argentina por 2 años y pico, hasta hace poquito que fui de vuelta. Astor Piazzolla debe estar muy enfadado de que por culpa de una pandemia el año de su centenario se anulasen tantos conciertos, ¿no? Y sí, hubo bastantes, pero no creo que haya sido lo que se hubiera esperado, lamentablemente. Podría haber sido todavía un centenario con muchos más festejos, pero bueno, sé que en Argentina se hicieron mucho en el Centro Cultural Kirchner y en el Teatro Colón, así que se lo pudo homenajear de cierto modo. Por supuesto. Volviendo al recital de este jueves, en la Embajada de Francia aquí en París, mucho compositor argentino, imagino, Sí, ¿no? la idea era mezclar un poco, es música clásica, o sea, bueno, que es a lo que yo me dediqué siempre desde un principio. Es todo música clásica, mezclando un poco de compositores franceses como Debussy y Ravel, y después argentinos, Ginastera, Guastavino y Piazzolla, por supuesto. Imagino que tocar aquí en París y en territorio argentino debe ser algo muy emotivo, ¿no? Para ti. Sí, la verdad que es muy emotivo, sobre todo cuando pienso en tocar Piazzolla, que fue París y Francia fue un lugar muy importante para su carrera, fue un quiebre donde su profesora le dijo te tenés que dedicar a hacer esta música y no otra música y para mí, bueno, París siempre me hace acordar a Buenos Aires, me pasa como con Madrid, hay algo que Buenos Aires es muy europea, entonces estar trayendo música argentina acá es realmente emocionante y emotivo. Borges decía que era más europea que las ciudades europeas. A ver, puede pasar, sí, con ciertos lugares de Buenos Aires, la verdad que sí. Es el extremo occidente de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Julita, por haber estado con nosotros. Tienen una cita este jueves a las 7 de la tarde, si no me equivoco, para el recital de Julieta Iglesias en la Embajada Argentina aquí en Francia. Permíteme también, Julieta, que dé las gracias a Jérémy Besset y Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguramente que en Florida, al lado de Buenos Aires también, a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, del otro lado del río, y a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.